Lo que se ha de compartir el día de hoy, puse un seguidor, un discípulo y un obrero de Cristo. Y quisiera ir con ustedes al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Y poder leer juntos estos versículos, ¿no? Igual vamos a estar proyectando los versículos que van a ser leídos. Algunos son leídos en la versión Reina Valera, otros van a ser leídos en la versión Nueva Traducción Viviente y otros en la traducción del lenguaje actual. Así que antes de ello también puedan validar que su equipo móvil puede estar en silencio para que nada pueda interrumpirnos. Y la palabra dice así, en Lucas 9, 57 al 62, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. La palabra es compartida. Señor, te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo, Señor, por este día, Señor, en la cual tú permites que podamos estar reunidos el día de hoy. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda permitir que tu palabra, Señor, pueda ser entendida, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y entender cuál fue el propósito, Señor, por el cual tú, Señor, permites que esta palabra sea escrita, Señor. No solamente fue escrita, Señor, para aquel tiempo, sino también para el día de hoy, Señor, porque tu palabra permanece, Señor. Padre, oramos, Señor, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra, Señor, en cada corazón, Señor, al cual tú has llamado, bendito Rey. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer ahora esta historia, pero versículo por versículo, para poder juntos entenderlo de una mejor manera. Seguramente hemos leído también esto cuando hemos leído los evangelios. Hemos leído esta historia ya, está en Lucas, y vamos a desmenuzarlo, ¿ok? Así que vamos a ir por el versículo 57. Lucas 9, 57 dice: yendo ellos, ¿no? Uno le dijo en el camino, se dijo a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, se le dice, ¿no? Esto es lo que Jesucristo estaba caminando, ¿no? Y en el camino dice que uno de las personas que estaban junto en el camino con Jesucristo da esta expresión, ¿no? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Es una expresión que de repente si la escuchamos, wow, ¿no? Qué potente, ¿no? Es el decir esto, ¿no? Te voy a seguir donde quiera que vayas. Esta historia también se relata en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 19. Y en Mateo, capítulo 8, 19, nos dice que esta persona que dice esto era un escriba, indica, era un escriba. ¿Y quién era un escriba en ese tiempo? La palabra nos dice que un escriba era un intelectual de la ley y transcribía los escritos. Entonces, Lucas no lo especifica, pero en el libro de Mateo sí le da importancia a mencionar que esta persona que da este enunciado era un escriba, y entendemos que el escriba era una persona intelectual, ¿no? Que estudiaba la ley y que hacía las transcripciones, los transcribía. Entonces, esto nos dice Mateo, ¿no? Y en el libro de Mateo también, capítulo 23, 13, Jesucristo nos menciona que los escribas y los fariseos dice que son hipócritas. Es más, dice que son guías ciegos, ¿no? Y que son insensatos, ¿no?
así es como, como Jesucristo describió a los fariseos y a los escribas en ese tiempo. Entonces veamos el contexto de una persona que, como se ha mencionado, estaba rodeado, ¿no?, de más escribas, y esta persona en ese momento, ¿no?, por las palabras que Jesucristo decía, por las señales y prodigios que hacía, esta persona en un momento da este anunciado y dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces esta persona habla con ese entusiasmo, ¿no?, de poder seguir a Jesucristo. Hasta ahí uno podría decir: hermano, pero yo también quisiera decirlo, ¿no? Qué bueno que lo haya dicho un escriba, ¿no?, que diga esto. Pero la palabra nos dice también que Jesucristo conoce el corazón del hombre. ¿Y cuál es la respuesta que da Jesucristo ante este mensaje o esta declaración que hace este escriba? Jesucristo en el versículo 58 dice: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor conoce el corazón de cada persona y le muestra a este escriba que seguirlo no será fácil ni cómodo, ¿no? Y hace este ejemplo que pone de que el Hijo del Hombre no tiene dónde colocar la cabeza. Y Jesucristo, como conoce el corazón del escriba, le dice esta respuesta. Algo estaba de repente el escriba pensando: pues, Señor, te voy a seguir y todo me irá bien, todo será color de rosas, no habrá problemas, ¿no? Todo será comodidad, todo me va a ir súper bien. Hoy en día sabemos que en algunos lugares erradamente se puede predicar un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino habla de un evangelio de una prosperidad económica, ¿no? Y erradamente utilizan algunos versículos como quien dando a entender que un hijo de Dios no tiene que económicamente irle bien, pero eso entendemos que la palabra no menciona eso. Por el contrario, la palabra dice que habrá aflicciones en este mundo, porque es parte del proceso, porque es parte justamente para que nuestra fe pueda ser perfeccionada día con día. Entonces Jesucristo conoce el corazón de este escriba y le dice, porque algo podría estar pensando este escriba cuando da esta declaración tan emocionante y de repente hasta tan envidiable, se puede decir. Y Jesucristo sabe que no será cómodo, no será para nada cómodo. Primer escenario que vemos. Segundo escenario, porque la historia continúa, versículo 59. Y dijo a otro. Esta vez Jesucristo le dice a una persona que estaba junto con él en el camino, le dice: sígueme, le dice. ¿Y qué le responde la persona? Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cuando leí este versículo, obviamente podría sonar fuerte, porque ya sabes que, pero a ver, no está pidiendo nada malo, si en cierta manera este hombre dice: pues deja que primero entierre a mi padre, ¿no? Y uno dirá: pues qué, pues el Señor no quiere que enterremos a nuestros padres. ¿Cuál es ¿no? Qué malo es el Señor, ¿no? Dice que Dios es amor, ¿cómo no permite que pueda enterrar a mi padre? Pero si uno lee bien la historia, en un momento se indica que el padre de este hombre, al cual el Señor le dice: sígueme, su padre ha muerto. No menciona eso. Él solamente responde: deja que primero entierre a mi padre. Ahora, Mateo, porque Mateo también se narra esa historia, en Mateo capítulo 8, versículo 21, Mateo menciona que este hombre al cual Jesús le dice: sígueme, era un discípulo, dice, ¿no? Era un discípulo, porque dice: a otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces este era un discípulo, este segundo caso un discípulo, y el Señor le da esta
esta orden, sígueme, y él le da la respuesta que acabamos de mencionar. Entonces, no se menciona que el padre de este hombre había muerto, sino lo que esta persona estaba dando a entender con su respuesta es que primero voy a estar con mi padre, voy a esperar hasta que mi padre fallezca y yo pueda enterrarlo, para recién después de eso poder seguirte. De repente habré escuchado quizás el primer caso donde Jesucristo le dice, pues, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahora pensado, pues, entonces primero tengo que tratar de estar bien, ¿no? Para luego poder, porque sé que voy a pasar penuria, así que primero tengo que estar bien para poder, económicamente hablando, para poder seguirte. Pero la respuesta de este hombre es interesante porque dice, y resalté, porque dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es decir, está poniendo por delante de la orden de Jesucristo, que es seguirlo a él, está poniendo por delante algo que él desea hacer primero. La respuesta que da este discípulo, este hombre, es: Señor, déjame que primero haga esto. Y a veces nos puede pasar que, Señor, déjame que primero termine esto o haga lo otro antes de poder seguirte. Entonces, vemos también, por otro lado, una historia en paralelo que pasó y que lo narra el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 19, en la cuál fue la respuesta de Pedro y Andrés ante justamente ante la orden de Jesús. Y en Mateo capítulo 4, versículo 19 dice, y les dijo, Jesús le dijo a Pedro y Andrés, le dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 20 dice: ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Es más, en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 11, dice que la respuesta fue: y dejándolo todo, lo siguieron. Es una respuesta diferente a la respuesta que da este discípulo que estaba en el camino junto a Jesús. Deja que primero haga esto. Ellos dicen que cuando ante el pedido de Jesús o ante la orden de Jesús, ellos dejaron todo y lo siguieron. Es una respuesta diferente al que da esta persona. La respuesta que da Jesús ante justamente a la respuesta que da este discípulo es, versículo 60, dice: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Y es que la palabra muerto, la primera palabra muerto que sale ahí, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesucristo dice deja que los muertos, está haciendo referencia a una muerte espiritual, a una persona que está muerta espiritualmente. Es una persona que está separada de Dios, porque eso es lo que significa muerte, es una separación. Que esta persona que está muerta espiritualmente, que no ha nacido nuevamente, dice que se encargue de eso, ¿no? La palabra nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 5, menciona esta condición. Pablo menciona esta condición del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Jesús le dice a este discípulo o a esta persona que si hemos nacido de nuevo, es decir, ya no estamos muertos espiritualmente, debemos ir y anunciar el reino de Dios. La persona que está muerta pone su mirada en las cosas de este mundo. Y ahora vamos al tercer escenario, que dice, y Jesús seguía el camino, ¿no? Y dice, entonces también dijo otra persona, una tercera persona que también estaba en el camino. ¿Qué le dijo? Le dice, te seguiré, Señor. Muy similar a lo que dijo la primera persona, te seguiré, Señor. Pero, deja que me despida primero de los que están en mi casa. Primero deja que me despida
de los que están en mi casa. Nuevamente, podemos decir, pero ¿qué de malo hay, no? Nuevamente, Señor, te voy a seguir, pero primero me voy a despedir de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, esposa, hijos, qué sé yo. Esta palabra pero es un conector que se opone a lo primero que dijo. Él dijo, Señor, te seguiré, pero deja que primero vaya a mi casa, primero que me despida de los que están en mi casa. Entonces prácticamente está, al mencionar pero, está como que contradiciéndose a lo primero que dijo, que es te seguiré. Y la palabra nos dice en el 1 Reyes capítulo 19 versículo 20 una historia que le pasó a Eliseo con Elías, caso muy similar, en la cual Eliseo, antes que pueda ir junto a Elías, Eliseo le dice en 1 Reyes capítulo 19 20, dice, Eliseo le pide a Elías permiso para poder despedirse de sus padres. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Entonces vemos que este pedido que hace esta persona es un pedido como que uno diría, lógico, oye, pero no hay nada de malo, ¿no? Es más, ya ha pasado esto antes, muchos años antes, pasó con Eliseo y Elías, ¿no? Y no pasó nada. Pero nuevamente, hermanos, Dios conoce el corazón del hombre, ¿no? Y no se refería exactamente a que voy, me despido y te sigo, sino que la respuesta que da el Señor Jesús a continuación devela básicamente cuál era realmente la verdadera intención de esta persona cuando dice, te seguiré, pero primero voy a despedirme de la casa de mis padres. Dice, versículo 62, dice, y Jesús le dijo, nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso también lo hemos escuchado, ¿no? Ahí puse la foto de la persona que está arando la tierra, ¿no? Recordemos que en ese tiempo es normal poder arar la tierra, y arar es básicamente para poder generar algunos surcos para que luego poder ser sembrada la semilla y se pueda dar todo el proceso de agricultura. Entonces Jesucristo nos dice, cuando nos dice que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Dice que un agricultor que ara la tierra y mira para atrás, ¿qué pasaría? Imagínense que yo fuera el agricultor, ¿no? Y que estoy con el arado, con los bueyes, haciendo justamente ese surco, ¿no? Imagínense que de repente estoy arando y miro hacia atrás. Estoy hacia atrás, mirando hacia atrás. ¿Qué creen que va a pasar con ese surco que estoy creando? Que pues se va a ir por a la izquierda o a la derecha, ¿no? O hará de repente un zigzag. Entonces, el riesgo de desviarse del camino correcto es alto y el surco saldrá torcido. Jesucristo pone este ejemplo porque recordemos que en ese momento, ¿no? Era común justamente esta actividad de la agricultura. Filipenses capítulo 3 versículo 13, en la versión TLA, Pablo menciona que él no mira hacia atrás, sino dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, es decir, poner la mirada atrás, dice, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Pone la mirada, ¿qué? Adelante. Es más, en Hebreos, el autor de Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en dónde? En Jesucristo. ¿Amén? Entonces, el Señor Jesús le da una respuesta conociendo a este hombre y le dice, ¿no?, que no podemos estar, como quien dice, en los dos bandos, ¿no? O sea, no podemos ya, o sea, si estamos
Si vamos a seguir a Jesucristo, ya no podemos volver la mirada atrás a las cosas que de repente antes, en nuestra ignorancia, ¿no?, o desconocimiento hacíamos. Entonces, la palabra nos dice que ninguna persona que hace esto es apto. La palabra es apto, es útil o idóneo para el reino de Dios. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué de común tienen estas tres personas? Esas tres personas, si volvemos nuevamente a Lucas 9 y leemos esta historia, ¿qué de común tienen las tres personas? Pues, claro, son tres personas. Son tres personas que llaman Señor, ¿no? Le dicen, Señor, te seguiré donde quieras, ¿no? Señor, déjame que primero haga esto, ¿no? Señor, te seguiré. Entonces las tres personas llaman a Jesucristo su Señor, ¿no? Y las tres personas desean seguir a Jesús. Lo llaman su Señor y desean seguir a Jesús. Pero la respuesta que dan inmediatamente es una respuesta que demuestra una desobediencia al pedido de seguirlo. Y es por eso que en Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esas tres personas, recordemos nuevamente, uno era un escriba, otro un discípulo y el otro no lo menciona, pero me llaman Señor a Jesucristo. Esta palabra Señor significa dueño, amo, rey, ¿no? Y es una palabra que denota autoridad. La persona que llama Señor debe estar dispuesta a obedecerlo. Entonces, esta palabra demanda obediencia, y la pregunta es: ¿cómo estamos viviendo hoy en día? Porque la escritura es útil para poder enseñar, instruir, como dice, redarguir, pero también la escritura también nos va a confrontar y nos va a mostrar cómo estamos andando, viviendo hoy en día. Me llaman Señor, Señor, y dice: y no hacéis lo que yo digo. Tanto fue escrito en ese momento como el día de hoy. Bien, hermanos, entonces, antes de esta historia, antes que llegue a Lucas capítulo 9, el Señor Jesucristo, días antes, semanas antes, en Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesucristo menciona qué es lo que debe pasar, o qué es, no sé si llamarlo requisito, o qué es lo que debe pasar para que alguien lo pueda seguir. Y en Lucas capítulo 9, versículo 23, la otra dice: y decía ¿a quién? A todos. Esto está en el mismo capítulo de Lucas, pero está versículos antes. Obviamente, entre lo que vamos a leer ahorita y lo que hemos leído, han pasado una serie de cosas, pero el Señor Jesucristo dice algo interesante, y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que pasar? Dice que tiene que negarse a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a hacer lo mismo, pero en la versión de traducción del lenguaje actual. El mismo versículo dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí junto con él: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cierto?, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. No es tu voluntad. No es que vamos a priorizar tu voluntad, tus deseos, metas o anhelos. Dice: tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno quiere, dice la palabra, ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme,
Si alguno quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer su voluntad, de hacer lo que quiera, y tiene que hacer mi voluntad. La palabra dice morir, morir. Seguir a Cristo, que es ir en pos de Él, es ser un discípulo. Negar a sí mismo es olvidarse a hacer mi voluntad. Tomar la cruz cada día es morir a mi carne, a mis deseos y voluntad. Que sea Cristo mi Señor. Pablo entendió esto, y no solamente lo entendió, sino también que lo vivió, porque menciona en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la palabra nos muestra qué es lo que implica seguir y ser un discípulo de Jesús. Pero la historia no continúa. En Lucas 9, nuevamente, pero versículo 24, lo que Jesús dijo antes, ¿no? Antes de que pasara esta historia de los tres, dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, que dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. En la versión, traducción del lenguaje actual, este mismo versículo dice: si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero, recordemos ese conector de pero como que es un conector de oposición, ¿no? De oposición a lo anterior que ha dicho. Pero, dice, el que prefiera seguirme, lo que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese la salvará. Y termina esto diciendo, versículo 25, dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga con su gloria. Jesucristo viene por segunda vez, hermanos. Y la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Entonces, Jesucristo nos muestra, antes de esta historia de las tres personas, nos muestra qué implica seguir a Jesús, qué implica ser un discípulo de Él. Amén. Y después de varias cosas, pasan esta escena donde pasan las tres personas: un escriba, un discípulo y una persona que no sabemos que estaban junto con él en el camino. Y Jesucristo nuevamente muestra lo que hay en el corazón del hombre, muestra lo que implica nuevamente seguirlo a Él y ser su discípulo. Si uno lee la historia en Lucas 9, ¿no? Acaba leer en Lucas 9, acaba con la historia que hemos leído, ¿no? En la cual le dice a esta persona: ninguno que pone en el arado vuelve su mirada atrás. ¿Amén? Es apto para el reino de Dios. La historia continúa y volteamos la página y llegamos a Lucas 10, ¿no? Y en Lucas 10, ¿no? Dice: después, ¿no? Después que pasó todo esto, después Jesús eligió a 72 discípulos. 72 discípulos. Y envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde Él iba a pasar. Si uno lee Lucas capítulo 9, versículo 1, ¿cómo empieza Lucas capítulo 9? La palabra nos muestra que Jesús envía a los 12 discípulos a predicar el reino de Dios a los pueblos de la región. Y ahora ya no son 12. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 10? Dice ahora, envía ¿a dónde? A 72. En la Reina Valera menciona que 70, ¿no? Discípulos que Jesús envía a anunciar el reino de Dios. Algo está pasando acá, ¿no? Jesucristo, después de anunciar lo que implica seguirlo a Él, ser un discípulo de Él, ahora ya no son 12, son 72, a los cuales Él envía. ¿Y qué les decía?
Lucas capítulo 10, versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En la versión nuevamente TLA, lo mismo, dice, Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Son muchos, hermanos, los que necesitan entrar al reino de Dios. Pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio. Por eso piden a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda la gente. La palabra nos muestra que cuando mencionan mies, ¿no?, se refieren a todas las personas que necesitan entrar al reino de Dios. Y que un obrero es un seguidor de Cristo. Es por eso que puse al inicio un seguidor, un discípulo y un obrero. Porque el verdadero seguidor de Cristo, el discípulo y el obrero, como lo menciona en la versión Reina Valera y en la TLA como seguidor, su labor principal va a ser compartir el evangelio. Y no necesariamente, como una vez escuché, tenemos que tener un púlpito para compartir, porque lo compartimos en el día a día, ¿no? En cada lugar donde Dios nos pone. Y la Escritura nos muestra que Jesucristo, después de mandar a los 72, le dice que hay muchos que necesitan entrar al reino de los cielos. Y debemos pedirle al Señor para que envíe a más seguidores de Él, a verdaderos seguidores. Voy a ir a otra historia. Disculpe que esté extendiendo esto, pero para poder centrar mejor la idea. Y quiero ir a Lucas, capítulo 14, versículo 25. Hoy nos tocó Lucas. Versículo 14, versículo 25. Y dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Eso lo sabemos. Las multitudes lo seguían. Es muy posible que de repente cuando Jesús está en el camino con estas personas, estas 3 personas, había varias personas que estaban ahí. Y de pronto Él se volvió y les dijo, ¿qué les dijo Jesucristo? Versículo 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o su madre, más que su esposa o sus hijos, más que a sus hermanos o sus hermanas. En la versión Reina Valera menciona aborrecer, y en la versión TLA menciona amarlo a Él por encima de otros. Dice, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Nuevamente, Jesucristo menciona qué implica seguirlo a Él, qué implica ser un verdadero discípulo de Él. Y nuevamente, hermanos, Jesucristo menciona que por encima de todo debe estar Él, por encima de nosotros mismos y propios anhelos o deseos está amarlo a Él. Lucas capítulo 14, versículo 33, en la misma secuencia, solo me voy a adelantar unos versículos. Dice, por eso piénsenlo bien, dice, por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen.
Hemos visto lo que realmente significa seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesucristo y ser un obrero de Él. Y he puesto que Jesucristo en esta versión dice, por eso piénsenlo bien, analícenlo. Y el que quiera ser discípulo debe abandonar todo. Que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, para poder entender su palabra correctamente, para poder entender cada versículo que hemos leído. Abandonar o dejar, como dicen otras versiones, todo es colocar a Jesús en primer lugar, por encima de todo. Que Él sea el primero, y no como decían las otras personas, déjame primero hacer esto, lo otro, déjame primero terminar este gran proyecto, recaudar todo lo que pueda. Dice, implica que sea Él el primero, lugar por encima de todo, de mis deseos, anhelos o sueños. Amarlo, no como una emoción, como muchas veces hemos dicho, sino en obediencia a su palabra, como dice Juan 23, el que me ama, mi palabra guardará. Abandonar todo es morir cada día a mis sueños o metas. Es tomar su cruz, es morir cada día. Este año ya ha comenzado, ya estamos día 7, es el primer servicio, y si Dios lo permite vendrán cada domingo, su palabra va a ser compartida, y también en los discipulados y en los grupos de alcance. Pero la palabra nos muestra, y el día de hoy el mensaje es, primero, que su palabra nos permita poder examinarnos nosotros mismos, ¿no? Este es un mensaje dado justamente para los que desean ser seguidores, discípulos y obreros de Jesucristo. Y la palabra nos llama y nos invita a hacerlo eso. Nos invita a poder ser parte de un verdadero discípulo, obrero, seguidor. Pero sabemos, hermanos, que esto solo será si ponemos a Dios en primera instancia. Yo como persona tengo muchos sueños y anhelos, seguramente como cada uno de ustedes tiene planes inclusive, ¿no? Pero la palabra me invita a poder poner todo eso, y no solo me invita, ¿no? me exhorta y me dice a poner todo eso en un segundo lugar y poder hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad, hermanos? Entre varias, la palabra nos muestra su voluntad, definitivamente, pero yo creo que es claro que justamente es anunciar las buenas noticias, anunciar el Evangelio. Una vez escuché, ¿no?, que alguien decía, pero yo recién tengo una semana recién de haber escuchado el Evangelio, de haber aceptado a Jesucristo en mi corazón. Tiempo suficiente, dice, como para poder compartir el Evangelio. Y, como digo, la palabra oramos para que la palabra pueda ser enviada con un propósito, y la palabra nos pueda hablar a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos andando el día de hoy? ¿Cómo estoy andando yo? Y hablo de manera personal, y poder, como le dije, hacer la voluntad del Señor. A ese Señor en casa digo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ¿no? Y puedo estar de repente como este primer hombre, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya, pero tengo que estar dispuesto, ¿no?, a poder aceptar lo que es su palabra, que seguramente habrá momentos, no será cómodo, y obviamente tampoco será fácil, ¿no? Pero es lo que el Señor nos pide. Él es el Señor. Él dice, si haces esto, lo haces, porque Él es el Señor, Él es el amo. No es como que, pues, no vayas a pensarlo, ¿no? No, Señor en algunas cosas, el Señor en todo. Amén.